Este video tiene como objetivo principal, dentro de la estadística descriptiva, mostrar el algoritmo o la metodología de cómo calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión en datos agrupados. Para eso vamos a utilizar la información que se presenta en la siguiente tabla. Información que fue recabada mediante una encuesta realizada a 50 departamentos de la zona poniente de la ciudad de Guasave con respecto al costo que tienen de energía eléctrica cada uno de los departamentos. De esta serie de datos vamos a calcular la media aritmética o el promedio de estos datos agrupados. Para eso tenemos el siguiente modelo, que viene siendo la sumatoria de los productos de la frecuencia por X, donde X representa la marca de clase. Por lo tanto, en el numerador necesitamos tener productos de F por X. De esa manera, nosotros vamos a construir una nueva columna donde vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia, teniendo como resultado, por ejemplo, para el primer intervalo, 91 por 4 nos va a dar 364. 110 por 7 nos va a dar 770. 129 por 8 nos va a dar 1032. Y así sucesivamente para el cuarto, quinto, sexto y séptimo intervalo. Si ya tenemos los productos de la frecuencia por X, simplemente ahora realizamos la sumatoria. La sumatoria de todos estos productos nos da 7381. Ese valor es el que vamos a colocar en el numerador de la fórmula, dividido entre el número de datos, que son 50, dándonos como resultado 147.62 pesos, en este caso son pesos, que nos representa el valor central o el valor promedio del costo de energía eléctrica de esos 50 departamentos. Si ya calculamos la media, ahora vamos a calcular la mediana. La mediana es una medida de posición. Por eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. Y vamos a ubicar primero lo que significa cada uno de los términos. L1 significa el límite real inferior de la clase mediana. ¿Qué es la clase mediana? Como lo comentaba, la mediana es una medida de posición. Así que la clase mediana está localizada en la parte central del número de datos. Si tenemos 50 datos, la parte central o el punto medio de posición, y estos están ordenados de manera ascendente, nos va a dar 25. Así que se va a buscar el número 25 en la frecuencia al realizar la suma. Sería 4 más 7 es 11, más 8 son 19, más 12 sería 31. El número 25 está dentro del cuarto intervalo. Si está dentro del cuarto intervalo, por lo tanto, la clase mediana o el intervalo de la clase mediana vendría siendo el intervalo 4. A eso se refiere con respecto a la clase mediana. Si nos pide el límite real inferior, pues el límite real inferior de la clase mediana es 138.5. Ahora, la n nos representa el número de datos, que en este caso son 50, son los 50 departamentos. La sumatoria de f subíndice 1 representa la suma de todas las frecuencias de las clases menores a la clase mediana. Si la cuarto intervalo es la clase mediana, las clases menores son las que están hacia arriba, o sea, el intervalo 1, 2 y 3.
Por lo tanto, sumamos sus frecuencias. Al sumarlas va a ser 4 más 7, 11, más 8, 19. Esa es la suma de todas las frecuencias de las clases menores a la clase mediana. Ahora, F subíndice mediana significa la frecuencia de la clase mediana. Si ya ubicamos que la clase mediana es el intervalo 4, su frecuencia va a ser 12. Y ahora la letra C representa el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo pues se puede calcular restando 2 marcas de clase consecutivas. Esto nos va a dar igual a 19. Si ya tenemos todos los valores y ubicado qué significa cada uno de los símbolos que tenemos en la fórmula, hacemos la sustitución. El límite real inferior de la clase mediana es 138.5 más, abrimos un paréntesis, n vale 50, se divide entre 2, menos la sumatoria de las frecuencias menores a la clase mediana va a ser 19, lo dividimos entre la frecuencia de la mediana que es 12 y multiplicado por el tamaño del intervalo que es 19. Al hacer la operación, 50 entre 2 pues nos va a dar 25, menos 19 nos va a dar 6, entre 12 nos va a dar 0.5, por 19 nos va a dar 9.5. Al hacer la suma de esos dos términos, quiere decir que la mediana es 148. Ya tenemos en este caso el valor de la mediana. Recuerden, la mediana es una medida de posición central. Ahora, vamos a calcular la moda. La moda, nosotros tendremos que buscar primero cuál es la clase modal. La clase modal representa el intervalo que tiene la mayor frecuencia. En este caso coincide la clase modal con la clase mediana, pero no necesariamente todos los ejercicios van a ser así. Ahora, para la fórmula de la moda, nosotros tenemos LRI modal, que significa límite real inferior de la clase modal. El D subíndice, que en este caso pues coincide, entonces va a ser 138.5. Ahora, D subíndice 1 representa la diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. La clase modal pues es la 4 y su frecuencia es 12. Y la clase anterior es la clase 3 o el intervalo 3. Así que la diferencia entre 12 y 8 es 4. De ahí que tenemos ese valor de 4. Ahora, D subíndice 2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase siguiente, que en este caso es la clase siguiente es el intervalo número 5. Así que la diferencia entre las frecuencias va a ser 12 menos 10, que nos va a dar igual a 2. Ahora, el tamaño del intervalo, pues ya sabemos, es 19. Hacemos la sustitución. Al hacer la sustitución, tenemos que dentro del paréntesis nos va a quedar 4 entre 6. Y eso lo vamos a multiplicar por 19. Eso nos va a dar un valor de 12.66. Al hacer la suma, la moda va a ser 151.16. Se supone que este es el valor que más se repite, lo que tiene mayor frecuencia. Ahora, ya calculamos las tres medidas de tendencia central. Vamos a calcular ahora las medidas de dispersión. Vamos a iniciar con la desviación media, que tiene la fórmula siguiente, que viene siendo la sumatoria de las frecuencias por las desviaciones con respecto a la media. La desviación significa qué tan separado está cada uno de los datos o cada uno de las marcas de clase de los intervalos con respecto a la media.
y las líneas verticales nos indican valores absolutos. El valor absoluto es solo tomar el numeral sin importar el signo. Así que, como en este caso nos piden un producto de f por las desviaciones, y las desviaciones ya tenemos f, pero no tenemos las desviaciones. Así que vamos a construir una columna que tenga las desviaciones absolutas. Y la media nos dio 147.62. Así que X corresponde la marca de clase de cada intervalo. Así que vamos a hacer la operación, es una diferencia, 91 menos 147.62 nos va a dar 56.62. A la calculadora, pues les va a dar menos 56.62, pero como es valor absoluto, solo se escribe el numeral. Con esa misma lógica, el 110 se le menos 147.62 es 37.62, y recuerden, en la calculadora les va a dar negativo, pero no vamos a tomar en cuenta el signo. Así, de esa misma manera hacemos para el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo intervalo. Ahora, el objetivo es encontrar el producto de la frecuencia por la desviación absoluta de cada marca de clase con respecto a la media. Si ya las tenemos, la frecuencia la tenemos en la columna 4 y la desviación absoluta la tenemos en la columna 6. Pues multiplicamos esas dos columnas para que nos den ese producto. En el primer caso va a ser 4 por 56.62, nos va a dar 226.48. Para el segundo intervalo es 7 por 37.62 y el resultado es 263.34. Con esa misma lógica lo hacemos para el tercero, para el cuarto, para el quinto, para el sexto y para el séptimo intervalo. Como el objetivo es encontrar la sumatoria de esos productos, sumamos los valores que tenemos en esta columna, dándonos como resultado esa sumatoria 1277.56, valor que vamos a sustituir en el numerador de la fórmula de desviación media. Y enseguida lo vamos a dividir entre el número de datos, que en este caso son 50. Esto es igual a 25.55. Enseguida vamos a calcular lo que viene siendo la varianza. La varianza tiene la siguiente fórmula. La varianza es la sumatoria de la frecuencia multiplicada por las desviaciones elevadas al cuadrado, y todo dividido entre n-1. ¿Por qué n-1 y no n? Porque en este caso el ejercicio nos dice bien claro que se trata de una muestra. El n-1 es un margen de error. Por eso, si es muestra, es n-1. Si son todos los datos, o sea, si es una población, va a ser dividido entre n. Ahora, nosotros tenemos ya la columna de las desviaciones y son desviaciones absolutas. Vamos entonces a elevarlas al cuadrado y después multiplicarlas por la frecuencia. La frecuencia la tenemos en la columna 4 y las desviaciones la tenemos en la columna 6. Nosotros ya sabemos que cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Así que vamos a construir primero una columna donde tengamos las desviaciones elevadas al cuadrado. El 56.62 al elevarlo al cuadrado nos da como resultado 3205.82. El 37.62 al elevarlo al cuadrado nos da 1415.26. El 18.62 al elevarlo al cuadrado nos da 346.7. Y así sucesivamente se hace
para el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo intervalo. El objetivo es encontrar el producto de la frecuencia por esas desviaciones elevadas al cuadrado, razón por la cual la frecuencia la tenemos en la cuarta columna y las desviaciones elevadas al cuadrado la tenemos en esta última columna que construimos. Así que vamos a construir una nueva columna donde tengamos el producto de la frecuencia por las desviaciones elevadas al cuadrado. Así que vamos a multiplicar para el primer intervalo el 4 por 3205.82, dándonos como resultado el 12.823.29. Para el segundo intervalo va a ser 7 por 1.415.26, dando un resultado de 9.906.85. Lo mismo se hace para el tercero, para el cuarto, para el quinto, para el sexto y para el séptimo intervalo. El objetivo para calcular la varianza es sacar la sumatoria de esos productos. Así que hacemos la suma de los datos o valores que están dentro de la última columna, dándonos como resultado 51.615.78, valor que vamos a sustituir en el numerador de la fórmula. Todo eso va dividido entre n, que vale 50 menos 1, nos va a dar 49. Al hacer la operación, esto nos va a dar 1053.38. Eso viene siendo la varianza. Pero la medida de dispersión que es utilizada con más frecuencia dentro de la estadística inferencial es lo que conocemos como desviación típica o desviación estándar, que viene siendo el resultado de sacarle raíz cuadrada a la varianza. Por lo tanto, si ya tenemos la varianza, lo único que tenemos que hacer es sacarle raíz cuadrada, dándonos un resultado de 32.45. ¿Qué significa este valor de la desviación estándar o desviación típica? Significa que todos aquellos departamentos que tienen en promedio 147.62 pesos de gasto mensual del costo de energía eléctrica, puede tener desviaciones más o menos de 32.45. Eso es lo que significa el cálculo de medidas de tendencia central y de medidas de dispersión. Por ejemplo, para una desviación, para más o menos una desviación con respecto a la media, significa que los valores que se van a tener para ese valor es que a la media se le va a sumar el 32.45 y nos va a dar 180.08. Y si se le resta a la media el 32.45, nos va a dar 115.16. Para más o menos dos desviaciones con respecto a la media, el intervalo será de 82.71 a 212.53. Para más o menos tres desviaciones con respecto a la media, tendremos que el intervalo del costo de energía eléctrica será de 50.25 a 244.99. Si estos datos están dentro de este intervalo, es decir, desde 50.25 hasta 244, si la totalidad de los datos están dentro de ese intervalo, quiere decir que estos datos o esta información tiene un comportamiento normal. Eso ya se verá en clases próximas de estadística inferencial.